ellas publicaron y que me parece interesante para empezar a internarnos en este tema. Nuestros derechos en foco, junto a la campaña Latido Común, en este aniversario de la ESI, venimos a defenderla y reafirmamos nuestro compromiso por una educación sexual integral anticapacitista. Enciendo la luz porque queremos iluminar la Ley 26.150. La ESI, la educación sexual integral, es un derecho. Nos ayuda a tomar decisiones libres y responsables sobre nuestros cuerpos. Si miro para otro lado y no a vos, es porque muchas veces hablan solo a nuestras familias y no a nosotros. Si me ves que no te presto atención, que miro hacia arriba, que juego con mis piernas en el aire, intento hacer formas, es porque los materiales no son accesibles, ni muestran nuestras corporalidades. Silencio celular, porque muchas violencias se tapan y no se nombran. Me ves forcejeando, intentando abrir la puerta, queriendo salir, porque nos encasillan siempre en el mismo lugar, negándonos el deseo y el placer. Las niñas y mujeres sufrimos más violencia, porque sobre nuestros cuerpos recae más control, porque ni siquiera se nos escucha cuando hablamos de nuestros derechos. El sol me da la cara, el pasto es mi colchón, y respiro hondo, porque una ESI anticapacitista nos da visibilidad, nos da autonomía. No más estereotipos, no más silencio. Queremos derribar el capacitismo que nos violentea todos los días. Queremos diversidad y una ESI con inclusión real. Que tu ESI sea anticapacitista. Y hacer rodar la ESI en las aulas, dándole me gusta, comentando, compartiendo y guardando esta publicación. Bueno, estamos en comunicación con Jessica. ¿Estás ahí? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo va? Buenas, ¿qué tal? Gracias por atendernos en esta tarde con este calor y todo. Bueno, te queríamos preguntar, ¿qué pasa hoy en día con esto, con el deseo, con el derecho a una sexualidad plena y a maternar o a paternar si sos una persona con discapacidad? Bueno, en primer lugar, como persona con discapacidad, lo primero que hacen es infantilizarte. En segundo lugar, capaz ni te escuchan. Y en tercer lugar, ni siquiera te preguntan. Desde NDF, bueno, intentamos trabajar el tema de la ESI desde una perspectiva anticapacitista. Y por si por ahí nadie conoce qué es el capacitismo, un poco es entender que el mundo a veces te impone una manera de hacer las cosas y a partir de esa manera de hacer las cosas es como te margina o te deja fuera. O sea, se empieza como a naturalizar y vamos a suponer desde mi lugar, siendo una persona con discapacidad física, si de repente entras a un lugar y hay escalera, o sea, que la única manera de entrar a ese lugar es subiendo escalera, las posibilidades de que yo entre a ese lugar es ínfima. Entonces, de eso se trata el capacitismo. Es como la manera más simple de entenderlo. Es la sociedad impone reglas y estas reglas, si no las cumplís, te quedas afuera. Lo mismo sucede con la ESI. Cuando hablamos de ESI anticapacitista, es entender un poco que la diversidad implica entender otras maneras de acceder a esa información. Por ejemplo, bueno, acá está Euge. Euge es una persona con discapacidad física que seguramente también vas a decir, pero uno se pone a pensar en la higiene menstrual, en los modos, inclusive yo por momentos uso silla de ruedas y por momentos uso ortesis, entonces, ¿cómo se accede a esos modos y entender que no es la única manera usar toallita o usar copa menstrual, que ahora está muy de moda, porque para distintas corporalidades los modos son distintos. Y la ESI lo que trata es llevar la voz a estas diversidades que no se tienen en cuenta. Por ejemplo, si hablamos de personas con discapacidad intelectual, ¿cómo accede a la ESI? Entendiendo que la información debe ser simple, ¿no? Entendiendo que la información le debe llegar a esa persona. Y para esto hay que entender un poco la diferencia entre autonomía e independencia. Justo ayer en una charla, alguien que ahora está muy en boca, que es Gonzalo Giles, decía que la diferencia entre autonomía e independencia es, a ver,
hay personas que son muy autónomas, que autónomas significa poder tomar la decisión de cosas, pero no quiere decir que sean independientes, porque necesitamos apoyos para poder tomar esas decisiones. Y nadie en la vida es totalmente independiente. Entonces, la ESI intenta poner o cuestionar esto, como, a ver, podemos tener autonomía y no necesariamente tiene que ser independiente, necesitamos los apoyos, y esos apoyos también tienen que ser aplicados cuando hablamos de ESI. Otra cosa más por ahí que hay que también desarrollar en relación a la ESI es, no es para personas con discapacidad. La ESI anticapacitista es para todos, porque las personas con discapacidad vivimos en entornos donde hay personas sin discapacidad. Entonces, no es que esa ESI solo puede darse a personas con discapacidad. No, en realidad de ESI anticapacitista deberíamos aprender todos y todas. Claro. Te hago una consulta, Jessica. Yo soy docente, por eso la pregunta porque me interesa. ¿Ustedes elaboran algún tipo de material? ¿Tienen alguna página, algún sitio donde se pueda acceder a algún material para incorporar esto? ¿O lo plantean como un tema de debate, de discusión, para que se pueda empezar a incorporar en los temas que se trabajan en la educación sexual integral? Sí, tenemos un material desde Nuestros Derechos en Foco. Existe el cuadernillo de ESI anticapacitista que se puede descargar en nuestra propia página de manera gratuita. Se llama, entras nuestrodderechosenfoco.com.ar y hay una pestaña que dice ESI anticapacitista. Entras, pones tu mail y se puede descargar gratuitamente. Perfecto, buenísimo. Está también conectada Eugenia, ¿sí? Está Eugenia Loise. ¿Cómo estás, Eugenia? Te quería también preguntar la misma pregunta, ¿sí? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa con Hola, el deseo? ¿Cómo estás? ¿Cómo se vive? Comparto todo lo que dice Jessy y quiero destacar que además de que la ESI anticapacitista no es una ESI exclusiva para personas con discapacidad, sino que nuestra idea es que se trabaje en el aula, haya estudiantes con discapacidad o no. Por esto mismo que mencionaba Jessy anteriormente, nos dimos cuenta que antes de la existencia de la ESI anticapacitista, ni siquiera se cuestionaba nuestra ausencia en la ESI. Entonces creo que abrió caminos y en estos 3-4 años que ya tiene de recorrido la ESI, nos dimos cuenta que justamente docentes un montón nos agradecen el material porque que a veces querían poder abordar la ESI de esta manera y no sabían cómo, y siempre es como una fuente donde volver y respaldarse. Y lo enriquecedor de la ESI creo que está atravesado 100% por experiencias de mujeres con discapacidad, porque no solo está hecho por la colectiva, sino que fue hecho colectivamente por una organización también de mujeres con discapacidad de Jujuy, que viven otras realidades, que viven otras barreras, que tienen otras necesidades. Entonces creo que eso lo enriquece un montón y lo federaliza bastante, y siempre llegamos a la misma conclusión: no importa qué tipo de discapacidad enfrentemos, porque pueden ser muy diferentes, siempre llegamos a la misma conclusión, que al fin y al cabo nos encontramos con las mismas barreras. Entonces eso también es súper interesante para destacar, y es lo que más me llevo yo del proceso de haber hecho el cuadernillo y de haberlo hecho rodar tantos años, y tiene más de 4.000 descargas, así que eso nos enorgullece un montón, porque sabemos que el camino es largo, que el capacitismo es difícil de derribar, porque incluso nosotras mismas a veces somos capacitistas entre nosotras sin querer, Claro. porque está muy instaurado en nuestro día a día, en las metas que deberíamos lograr en cierto tiempo o en cierta edad, o cómo se supone que deberíamos hacer tal o cual cosa. Entonces es un camino muy largo, que no pretendemos que todas las personas entiendan de la noche a la mañana qué es el capacitismo y cómo derribarlo, sino que ir ahí despacito, que la gente vaya entendiendo y vaya poniendo en prácticas sencillas incluso esta mirada de vivir, porque
el anticapacitismo es una mirada de vivir la vida y es aceptar que hay diferentes formas y que todas son correctas y que está bien así. Y espero que lleguemos algún día a ese lugar que parece medio utópico, donde haya espacio para todas las formas de ser, de estar y habitar el mundo. Según la ONU, las mujeres con discapacidad tienen 4 veces más riesgo de sufrir violencia sexual del resto. Estoy leyendo una de las publicaciones, ¿sí?, de la colectiva en el Instagram. ¿Cuál es la respuesta del sistema a esta problemática? Las esterilizaciones terapéuticas. En 2021 se reformuló la ley 26.130 y ya no se puede esterilizar sin consentimiento ni por decisión familiar o médica, pero la ley debe aplicarse. Se necesita formación en discapacidad, accesibilidad, derechos humanos. ¿Cómo está la situación de cumplimiento de esta ley en nuestro país en este momento? ¿Cómo lo ven? A ver, la ley... REDI es una organización que se encarga mucho desde esta problemática, pero al menos de la colectiva entendemos que lo que sucede con eso es esta es la diferencia de autonomía e independencia. A ver, cuando se habla de consentimiento, porque lo que hace esta ley es reforzar la palabra consentimiento, claro, es entender que ese consentimiento tiene que ser con apoyo para cualquier tipo de persona. Esta problemática la sufren más las personas con discapacidad cognitiva, claro, ¿no? Porque claro, está muy, se empieza a cuestionar hasta qué momento puede consentir esa persona. Entonces, ¿y qué sucede cuando se comete la esterilización? Porque... A ver, también lo que sucede es que hay personas que pueden ser abusadas y no nos damos cuenta hasta que alguien quedó embarazada. Claro. ¿No? Es como... entonces, nosotras como que reafirmamos esta batalla en la cual el consentimiento es tan importante, porque siempre somos... A ver, las mujeres somos objeto de abuso siendo no personas con discapacidad. Y en nuestro caso el riesgo es mucho más alto, y en las personas con discapacidad cognitiva el riesgo es mucho más alto que el de otro tipo de discapacidad. Entonces hay que como que reforzar esta cuestión del consentimiento y entender que la autonomía siempre puede lograrse con apoyo. La autonomía es poder decidir, y a veces las decisiones tienen que ver con información clara, con información sencilla, y cómo acceder a eso. Es necesario el rol del Estado, porque aparte también están las familias en esa problemática. No es que solo las personas y el consentimiento de las personas con discapacidad, las familias que son cuidadoras también de esas personas, porque están las madres que son cuidadoras y quienes también pueden en ese lugar tomar las decisiones pensando que es la mejor opción. Claro. Y también lo que sucede con eso es que estas familias a veces también están desinformadas. Porque, a ver, que hay riesgo que uno atraviesa por el medio de una esterilización. Y no solo el abuso, hay otro tipo de riesgo que en otra persona que no tiene esa discapacidad y que accede a esa información muy fácilmente puede cuestionar y valorar, y después poder tomar una decisión con esa información, pero... Incluso a veces las familias no tienen esa información. No sé si, Euge, ¿querés agregar algo? No, voy a decir que siempre hay una manera no importa, siempre hay una manera que la persona entienda y que dé su consentimiento. Ese paso nunca se debe pasar por alto pensando que la persona no entiende o no sabe o le da lo mismo o igual no va a ser madre. Eso no tiene que tener importancia. Es muy importante entender que hay maneras para que las personas tengan la discapacidad que tengan, entienda y pueda decidir, y si no existe la manera hay que buscarla y fortalecer eso, pero nunca pasar por alto el consentimiento de ninguna persona con discapacidad. Y también yo me pongo a pensar, estoy como pensando a medida que ustedes me preguntan, si aún con todos los apoyos necesarios
esa persona no puede decidir, entonces no está dando su consentimiento para esa esterilización. ¿Por qué debería hacerse? Claro. ¿No? ¿Por qué elegir esterilizar a una persona? O sea, esa es como porque, bueno, hay instancias, los apoyos que buscamos no llegan, esa persona no puede llegar a darse ese consentimiento, entonces no lo está dando, no se puede ejecutar esa práctica. Además sería como legitimar que si no le va a suceder el abuso, ¿no? También es como aceptar esa posibilidad. Tal cual, es legitimar que es la única manera que esa persona pueda recibir consecuencias de un abuso, porque no es que están queriendo que abusen de esa persona, no vamos a dar por hecho que las personas lo hacen, ¿no? Están pensando en que si sucede, tienen que evitar el mal mayor, que en este caso es la maternidad, porque también se puede cuestionar la maternidad de la discapacidad. Porque también hay prejuicios también en torno a la maternidad. Bueno, son un montón de otras cosas. Sí, muchos para prejuicios, mí, ¿no? Claro, hacia las familias con se abren muchas ventanas. Entonces, pensar que la única forma de evitar un abuso es la esterilización, ya vamos por mal camino. Pues ya está así, estamos dando por hecho que la persona va a ser abusada y por ende solo quiero evitar que se embarace. Sí. No es como, no es eso, ya si partimos desde ese lugar estamos mal, porque en realidad deberíamos realizar y hacer las acciones de prevención de ese abuso. Tal cual. Sí. No, quería preguntarles si nos quieren contar un poco qué se estuvo trabajando en los talleres del encuentro y bueno, también sé que pasó ahí una situación en la marcha, si quieren contarnos algo con respecto a eso, qué falta a construir en el feminismo con respecto a la perspectiva en discapacidad, al no capacitismo. ¿Puedo decir algo antes de que empiece, Jessy? Porque yo no fui al encuentro justamente porque no hicimos shows así de rueda motorizada y necesito quizás cuestiones de accesibilidad un poco específicas y movimos cielo y tierra para poder conseguir eso y que yo pueda viajar al encuentro y no lo logramos. Entonces yo me tuve que quedar en Buenos Aires y viajar con mis compañeros. O sea, lo quería contar porque tiene que ver con todo, ¿no? Claro. O sea, tiene que ver con todo. La limitación empezó incluso hasta antes de viajar. Sí, Ahora le voy a dar la palabra a mi compa que es ¿Cómo? Que puede estar la limitación y puede que se desconozca, pero si ustedes comienzan a accionar o a pedir que esas condiciones se establezcan, se deberían poder tener en cuenta también. Sí. Bueno, a ver, no es la primera vez que, desde la colectiva, no es la primera vez que viajamos al encuentro. Viajamos al encuentro de Jujuy del año pasado y este año fue en Corrientes. En ambas instancias, nosotras nos postulamos para realizar un taller, en este caso un taller cultural que es aparte de los talleres de debate, ¿no? Que tiene el encuentro. Bueno, en primera instancia, lo que sucedió en el encuentro no es que el encuentro no esté armado, o sea, siempre tienen propuestas de inclusión, o sea, siempre intentan hacer lo mejor que puede con lo que se tiene. Bien. Esta en cualquier tipo de territorio, ¿no? Sucede. Ahora, en relación al capacitismo, que también, a ver, hace un ratito Euge dijo que a todas las personas nos atraviesa el capacitismo, incluso nosotras, a ver, cuando nosotras armamos el contenido para el Instagram, tenemos que estar pensando audiodescripción, tenemos que estar pensando, bueno, intérprete de lengua, tenemos que estar pensando subtítulos, y a veces no llegamos a todo, porque hay una cuestión de recursos también, ¿no? Es compleja y la diversidad implica a veces que la accesibilidad para una persona, para otra persona no es accesible. Bueno, en el encuentro sucede lo mismo. Sucede lo mismo. A ver, las buenas voluntades están, lo que sucede que hay poco conocimiento de la perspectiva en discapacidad y en accesibilidad y aunque a veces existe voluntad, existe la voluntad de una perspectiva errónea, ¿no? Es como nosotros pudimos dar el taller
los talleres en Corrientes, en general, todos estuvieron muy lejos uno de sí, o sea, como que la gente tuvo que caminar un montón para llegar de un taller a otro. Y en cuestiones de ritmo, a ver, a nosotras, por lo menos, que es de la discapacidad física lo que nos atraviesa, es un montón. Claro. O Limita, sea, sí. incluso el taller de discapacidad en primera persona estaba muy lejos del taller que nosotras dimos después a las 6 de la tarde. Entonces, vos terminabas el taller a las 6 y hasta llegar al otro taller te queda como, o sea, capaz te tardas 1 hora, ¿no? Eso por un lado. Después en el taller de este anticapacitista estuvo bueno porque también hubo intérprete de lengua, eso se tuvo en cuenta dentro de la organización del propio encuentro. Lo que sucedió, y que ahí es donde uno dice, pucha, cuánto falta trabajar el anticapacitismo dentro del feminismo, porque incluso es donde yo creo que son los espacios donde más se pueden construir cosas, y sin embargo ahí también me lleva puesta, que es un poco lo que nos pasó. Entramos a la marcha, éramos de la colectiva, éramos 5 personas, más Debo, que es de una organización de Bariloche, que dijo que quería marchar con nosotras. Intentamos meternos a la marcha, y la marcha empezó a ir muy rápido, la gente estaba muy acelerada, nos llevó puesta en un momento de... bueno, pasó una piba con un tambor y le pegó a Debo tiene una parálisis cerebral y le cuesta caminar más, o sea, camina con un ritmo mucho más lento, y a mí, mis compañeras me llevaban en silla de ruedas. Entonces, claro, ahí el nivel de avasallamiento, lo que sucedió es que nos paralizó, o sea, como, ¿qué es lo que pasó? Vinimos acá, debatimos en el taller, fuimos y dimos un taller y sin embargo, los distintos ritmos no se tienen en cuenta. Y además, ¿a dónde íbamos tan rápido si todos íbamos al mismo lugar? El no registro, que no tiene que ver con la organización de la marcha, sino que tiene que ver con las propias organizaciones, porque no es que toda la organización del encuentro tiene la culpa de eso, no, tiene que ver con este capacitismo que atraviesa todas las organizaciones. Claro. Sí, con la Lo sociedad, que pasó, un poco. Claro, y en ese momento, bueno, una organización de Paraná, de personas trans travestis, se pararon al lado nuestro, pararon todo, otras chicas de Lanús hicieron cordón alrededor nuestro y como que medio que paramos la marcha, y la marcha tuvo que obligarse a ir un poco más lenta. En el momento la marcha se separó en 2, o sea, la que siguió adelante de nuestro y nosotras. Y ahí, en esa instancia, hubo un momento de sororidad, o sea, y es re loco, porque en realidad el momento de sororidad fue con personas que trabajan con la discapacidad y personas trans travestis, o sea, que prácticamente vivimos las mismas marginaciones. Y el resto de mujeres cis, ¿dónde nos quedamos? Y eso es lo que me generó un poco más de ruido. Qué loco, las personas que nos registraron son personas que o viven las mismas opresiones que nosotras, o que también se cuestionan el tema de la discapacidad y dan batalla en esos espacios. Claro. Y eso es lo que pasó. Uh-huh. Bueno, ya se nos acaba un poco el tiempo, pero quería que... No, está súper interesante. Y si querés mencionar algo del festival de mañana, de la actividad cultural, o lo que quieras mencionar, ya el último. Dale. Bueno, con nuestros derechos en foco y Orgullo Disca, estuvimos trabajando todo este año en conjunto, y entre el proyecto que tenemos durante todo el año se va a culminar en un festival que se va a organizar mañana en la Homero Mansi, en Cava, Avenida Belgrano y Boedo. Y lo que es una apuesta política de entender que las personas con discapacidad producimos y consumimos cultura, y ahí vamos a estar poniendo el cuerpo a nuestro ritmo y a nuestras maneras, porque de eso se trata, de entender que nosotros hacemos cultura de una manera distinta a otros ritmos quizás, y con otras lógicas. Vamos a estar de 3 de la tarde a 8 de la noche. No sé si, Auge, querés agregar algo más. Va a haber un stand de ESI para
medio interactivo para hacer actividades, juegos, verdadero o falso, hoguera de mandato, así que va a estar bueno también. Nosotros llevamos la ESI siempre a todos lados. No se suspende por lluvia, muy importante. Ah, bien. Ajá. Así que vénganse, va a estar buenísimo. La entrada es a colaboración. Si no tenés plata, podés entrar igual y disfrutar del festival sin ningún problema. Así que eso no es un impedimento para que alguien se deje de acercar. Buenísimo. Va a haber ferias y Genial. artistas, así que acérquense. Bueno. Muchísimas gracias. Les agradecemos un montón la comunicación y quedamos en contacto, ¿sí? Para el año que viene seguir Genial. charlando. Dale, muchas gracias por el espacio. Les Saludos. mandamos un abrazo. Buen fin Adiós. de, nos vemos. Adiós. Chau, chau. Chao, Bueno. chao. Súper interesante, ¿no? Para todo. Para seguir masticando, pensando, te Siempre abre la nos pasa cabeza. lo mismo. Cada entrevista decimos es para seguir discutiendo un montón. Porque Bueno, son todas hacemos cosas una interesantes. pausita de unos minutitos de música y ya seguimos.